Sin querer encontré en la laptop vieja de mi cuñada fotos íntimas con otro hombre. Cuando enfrenté la verdad, me amenazó diciendo que destruiría mi vida si hablaba con mi hermano. No me acuerdo bien qué estaba buscando, solo sé que esa noche fui a su casa para ayudarle con un tema de impuestos porque él andaba hasta el cuello de trabajo. Me pidió que le ayudara a buscar unos documentos en su computadora vieja porque ya ni la usaba. Dijo que quizás ahí estaban unos recibos del año pasado. Hasta ahí todo normal. Mi hermano me dejó solo en su sala mientras él bañaba al niño. Me dio la contraseña de la laptop y me dijo que revisara unas carpetas en el escritorio. Era una laptop vieja, como de hace 8 años, y todo funcionaba lento. Mientras esperaba que abriera una carpeta, noté una carpeta con su nombre, o más bien el nombre de su esposa. Estaba ahí, justo en el escritorio. No hice clic por curiosidad, ni por morbo, ni por nada raro. Era su computadora, y como estaban casados, pensé que ahí también podrían estar los documentos que él quería. Así que abrí la carpeta. Adentro había muchas fotos, algunas de ellos dos, algunas de su hijo cuando era bebé, y otras no. En una subcarpeta con fecha de hacía un par de meses, encontré algo que no debía haber visto, fotos de ella, claramente en una habitación que no era la de su casa. Y no estaba sola. No tuve que hacer ningún esfuerzo para entender qué era. Estaba con otro tipo. Las fotos eran explícitas, no había forma de malinterpretarlas. No eran selfies sexys ni nada que pudiera parecer casual. Alguien las había tomado. Alguien más estaba en esa habitación con ella, y por cómo se veían, no era la primera vez. Sentí como si me hubiera tragado algo amargo. Cerré la carpeta de golpe, pero ya lo había visto, ya no podía desverlo. Volví a la carpeta principal. Seguí buscando los malditos documentos, tratando de fingir que eso no había pasado. Pero no podía. Todo el tiempo escuchaba su voz desde el baño hablándole al niño con cariño, riéndose, mientras yo estaba ahí sentado frente a esa bomba. Cuando salió del baño, me preguntó si había encontrado algo. Le dije que no, que todavía estaba buscando. Ni siquiera me miró raro. No tenía ni idea de que yo acababa de ver algo que iba a destruirle la vida si se enteraba. Esa noche me quedé callado. Me despedí como si nada. Pero apenas llegué a mi carro, me senté sin prenderlo y me quedé ahí más de 1 hora. No sabía qué hacer. No sabía si decirle. No sabía si era mi lugar. Pero más que eso, no sabía si él me iba a creer. Porque te juro que si hay alguien en este mundo que ha confiado en su esposa hasta el punto de la ceguera, es mi hermano. Y ahí fue cuando empecé a recordar cosas. No fue hasta que volví a casa esa noche que empecé a atar cabos. No de forma consciente. Fue como si las piezas hubieran estado flotando ahí todo el tiempo, pero solo ahora empezaban a caer en su lugar. Me acosté pero no pude dormir. Cerraba los ojos y se me venían flashes, cosas pequeñas, momentos raros que en su momento no parecían nada. Por ejemplo, hace unos meses fuimos todos a un picnic en el parque. Algo familiar, tranquilo. Yo noté que ella no soltaba el teléfono en ningún momento. Lo tenía todo el tiempo en la mano o muy cerca. Cuando se alejaba, siempre era para contestar un mensaje o una llamada. En ese momento pensé que tal vez era del trabajo. Ella siempre decía que su jefe era un desastre y que la contactaba incluso los fines de semana. Pero ahora me parecía una excusa perfecta. O aquella vez en Navidad, cuando él la abrazó frente a todos y le dijo que la amaba, y ella solo sonrió incómoda y se fue a la cocina. Yo noté la reacción. Nadie más pareció notarla, pero yo sí. Pensé que tal vez era estrés por las fiestas, pero ahora, no, ahora creo que no fue eso. Y después estaba lo del carro. Una vez mi hermano me dijo que a veces encontraba el asiento del pasajero muy echado hacia atrás, como si alguien más lo usara y se reclinara mucho. Él lo atribuía a que ella dormía en el carro o algo así. Nunca se le ocurrió pensar que tal vez había alguien más ahí. Nunca se le pasó por la cabeza. Porque él confiaba. Siempre ha sido así. Un tipo que da todo sin esperar nada. Yo no soy así. Yo soy desconfiado por naturaleza. Siempre he sido más frío, más reservado. Y por eso creo que me di cuenta de ciertas cosas que él no veía. Pero ni siquiera con todo eso me esperaba lo de las fotos. No de esa forma. Pasé los días siguientes tratando de actuar normal. No quería meterme, pero tampoco podía olvidar lo que vi. Intenté evitarlo, de verdad que sí. Me decía que tal vez era algo viejo, que tal vez él ya lo sabía, que era su asunto, que yo no debía intervenir. Pero al mismo tiempo, me moría por saber quién era el otro. Porque no era solo por el engaño. Era la forma, las fotos, la confianza traicionada de esa forma tan brutal. Entonces un día me armé de valor y volví a esa casa con la excusa de llevarle una caja de herramientas que me había prestado. Ella me abrió la puerta. Estaba sola. Me saludó como siempre, sonriendo, como si nada. Como si no estuviera escondiendo algo que podría arruinar todo. Entré, le dejé la caja, y cuando estaba a punto de irme, le solté. ¿Aún usas esa laptop vieja? Ella se quedó un segundo en silencio. Lo noté. Esa pausa. Esa microexpresión. Después dijo que no,
que ya ni se acordaba de ella. Me dijo que probablemente ya ni servía. Y ahí confirmé algo. Porque su reacción no fue natural. Fue tensa. Como si supiera que algo estaba mal, pero no supiera que tanto yo había visto. Volví a casa más jodido que antes. Porque ahora no solo sabía que lo estaba engañando. Ahora sabía que ella sabía que yo sabía algo. Y eso la hacía peligrosa. El día siguiente me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Decía: no te metas donde no te llaman. No sabes con quién estás jugando. No firmaba nadie, pero no necesitaba que lo firmaran. Sabía perfectamente quién lo había mandado. No contesté ese mensaje. No sabía qué decir. Me quedé mirando la pantalla un rato, sintiendo que me estaba metiendo en algo que me iba a joder la vida si no tenía cuidado. Pero también sabía que ya estaba dentro. Era tarde para echarme atrás. Ella sabía que yo había visto algo, aunque no sabía exactamente qué. Y yo sabía que si me quedaba callado, iba a tener que vivir con eso clavado en la garganta cada vez que viera a mi hermano. Y te juro por todo que no era solo por chisme, ni por hacerme el héroe. Era rabia, pura rabia, porque él ha dado todo por esa mujer. Ha trabajado como burro, se ha partido el lomo para mantener la casa, ha dejado de hacer cosas para él solo para que a ella no le falte nada. Y mientras él anda con ojeras hasta la barbilla, ella anda tomándose fotos con otro. Pero no fui corriendo a contarle. No soy así. Lo que hice fue guardar el mensaje, hacer captura de pantalla, y empezar a armarme mentalmente. No sabía cómo iba a explotar esto, pero sentía que si iba a hacerlo, tenía que estar preparado para lo peor. Porque si ella ya estaba mandando amenazas así, era porque estaba dispuesta a embarrarme si era necesario. Esa semana evité pasar por su casa. Le dije a mi hermano que andaba ocupado. Pero él igual me llamó un par de veces para preguntarme si podía ir a ver al niño porque él iba a salir tarde del trabajo. La ironía me dio un puñetazo en el estómago. Él, confiando en ella, y ella, acostándose con otro mientras él se mataba en una oficina. Así que fui. Fui a cuidar al niño como siempre, y cuando ella salió de la casa para hacer unas compras, aproveché. Revisé la laptop otra vez. Esta vez no solo vi las fotos, me metí en la carpeta completa. Había más cosas, vídeos, capturas de pantalla de chat, incluso correos. Era todo un archivo de pruebas que podrían volarle la cabeza a mi hermano. No voy a entrar en detalles de lo que vi porque ni yo quiero recordarlo. Solo diré que no había duda. Ella lo venía engañando desde hacía mínimo un año, con un tipo que por las fotos parecía vivir cerca. En algunos correos hablaban de lugares donde se veían. Uno era un motel que estaba a unas 10 cuadras de su casa. Otro era una cabaña en Vermont. Había fechas, horarios, conversaciones de te extraño y cuando te vuelvo a ver, y lo peor, frases como nunca le voy a decir, él no se lo merece pero tampoco quiero que me quite al niño. Eso me rompió. Porque no solo era traición. Era manipulación. Era usar a mi sobrino como escudo. Era estar con mi hermano por conveniencia, mientras planeaba una doble vida por puro capricho. Copié todo en un pendrive. Lo guardé en el bolsillo sin decir nada. Me senté a jugar con mi sobrino como si nada hubiera pasado, con una sonrisa falsa que me dolía en la cara. Y cuando ella volvió, fingí que todo estaba bien. Me fui de esa casa sintiéndome sucio, como si estuviera escondiendo un cadáver. Esa noche mi hermano me escribió: gracias por cuidar al gordo hoy. En serio, no sé qué haría sin ti. Me quedé mirando el mensaje largo rato. Y me sentí como el peor hermano del mundo. Porque yo sabía. Y él no. Al día siguiente, alguien dejó un sobre en la puerta de mi departamento. Sin remitente. Lo abrí. Había una hoja doblada. En letra impresa, decía: te metes, te entierro. No lo olvides. Esa nota fue el punto de quiebre. No por miedo. No soy idiota. Sabía que esa amenaza era más para asustar que para hacer algo real. Pero el solo hecho de que alguien, ella, o el otro tipo, o los dos, hubiera venido hasta donde vivo, dejado algo en mi puerta, sabiendo dónde vivo, fue demasiado. Eso ya no era solo un problema de pareja ajeno. Era una jodida invasión. Me quedé parado con la nota en la mano, en la entrada de mi departamento, sintiendo que algo en mí se desenganchaba. Un clic mental. Como si hubiera cruzado una línea invisible. Ya no podía hacerme el ciego. Ya no era sobre si debía contarle a mi hermano o no. Era que esa gente estaba cruzando líneas que no tenían derecho a cruzar. Estaban jugando con fuego. No dije nada a nadie todavía, pero empecé a moverme. Fui directo a imprimir las capturas del pendrive. Todo. Los chats, las fotos, los correos. No era bonito, ni elegante, pero era necesario. Lo puse todo en un sobre grueso, y lo guardé en mi mochila. Sabía que no podía simplemente tirarle eso a mi hermano encima. Tenía que hacerlo en persona. Y con cuidado. Porque no sabía cómo iba a reaccionar. Si iba a negarlo. Si iba a echarme la culpa. O si iba a romperse. Esperé un par de días, tratando de encontrar el momento. Pero no llegó. Y mientras tanto, ella seguía mandándome mensajes desde números diferentes.
Algunos eran amenazas, otros eran súplicas. Un día era no sabes lo que estás haciendo, y al siguiente era por favor, no lo arruines. Me decía que pensara en el niño, que pensara en la familia, que nadie necesitaba saber, que todos tenemos secretos, y me daban ganas de gritarle que esto no era un maldito secreto, que esto era una bomba de tiempo, pero no le contesté nada, solo bloqueaba. Cada número nuevo, bloqueado. Hasta que un viernes, mi hermano me llamó y me dijo si podía pasar por su casa porque había preparado carne asada y quería que fuéramos solo nosotros tres, él, yo y el niño. Dijo que necesitaba un respiro, que había estado muy estresado, que quería solo una noche tranquila con su hermano. Sentí una punzada en el estómago. Era ese momento. Me recibió como siempre, con ese abrazo fuerte que siempre da. Sonreía, pero se notaba que estaba agotado. Bajo la sonrisa había bolsas en los ojos, y una tristeza que ya no sabía cómo esconder. Nos sentamos a comer, el niño ya dormido en su cuarto. Hablamos de cualquier cosa, fútbol, trabajo, películas. Pero en un punto se quedó en silencio, mirándome, y soltó. La he notado rara. ¿Desde cuándo? Le dije, como si no supiera la respuesta. Hace meses. Se pasó la mano por la cara, como si no supiera cómo seguir. No sé si me estoy volviendo loco o si algo está pasando de verdad. Y ahí supe que no podía esperar más. Saqué el sobre de la mochila. Lo puse sobre la mesa. No dijo nada, solo me miró. Ábrelo. Le dije. Tardó un par de segundos, como si no supiera si hacerlo, pero lo abrió. Fue pasando las hojas una por una. No hablaba. No hacía ningún ruido. Solo miraba. Sus manos empezaron a temblar. La mandíbula se le tensó. A la tercera hoja, se paró de la silla y se fue al baño. Cerró la puerta. Lo escuché vomitar. Me quedé sentado. No sabía si ir tras él. No sabía si moverme. Fue el silencio más largo de mi vida. Volvió al rato. Se sentó. Agarró la cerveza. La terminó de un trago. ¿Desde cuándo sabías esto? Me preguntó. Le dije la verdad. Desde hace unas semanas, que lo había descubierto sin querer, que no sabía cómo decírselo, que tuve miedo, pero que ya no podía seguir callando. No me gritó. No me culpó. Solo me miró con una cara que no le había visto nunca, como si ya no quedara nada dentro, como si se hubiera roto por completo. Gracias, fue lo único que dijo. Y después, no quiero que el niño se entere. Lo sé. Le dije. Y no quiero que ella sepa que tú me lo contaste. Quiero que crea que lo descubrí solo. Eso me tomó por sorpresa. Pero asentí. Porque era su decisión, su guerra. Yo ya había hecho mi parte. Esa noche me quedé en su casa. Dormí en el sofá. Nadie más dijo una palabra. Al día siguiente, él se levantó temprano, me sirvió café, y me dijo. Voy a manejar esto a mi manera. Pero te prometo algo. Esta mierda se acaba hoy. Cuando dijo que lo iba a manejar a su manera, supe que algo se venía. Mi hermano nunca ha sido impulsivo. Nunca ha sido de gritar o armar escándalos. Siempre ha sido el que aguanta todo. El que traga mierda sin decir una palabra. Por eso, cuando vi esa frialdad en sus ojos esa mañana, supe que lo que fuera que planeaba, no iba a ser bonito. Iba a ser calculado. Iba a doler. Me pidió que me quedara con el niño unas horas mientras él salía a aclarar la cabeza. No dijo a dónde iba, ni qué iba a hacer, y yo tampoco pregunté. Nos entendíamos sin necesidad de hablar mucho. Solo le dije que sí, que yo me encargaba. Ella no estaba. Según me dijo mi hermano, había salido temprano a hacer compras. El niño seguía durmiendo, así que me quedé en la sala, tomando café y sintiéndome como si estuviera en medio de un campo minado. No sabía si ella iba a aparecer. No sabía si él iba a volver con el infierno desatado detrás. No sabía si lo peor ya había pasado o estaba a punto de comenzar. A las 2 horas volvió. Solo, tranquilo, por fuera. Se sentó en el sofá frente a mí y me dijo. Ya hablé con él. No tuve que preguntar a quién se refería. El otro. El tipo de las fotos. El de los correos. El que pensaba que se podía meter con la esposa de otro como si nada. ¿Cómo lo encontraste? Le pregunté. Fácil. Estaba en el gimnasio donde siempre va. Lo esperé afuera. No hice escándalo. Solo le pedí que habláramos. Le dije que ya sabía todo. Me contó que el tipo primero intentó negarlo. Dijo que ella le había dicho que estaban separados. La típica. Mi hermano lo dejó hablar. Lo dejó revolcarse en sus mentiras. Y luego, cuando le mostró algunas capturas que había impreso del sobre que le di, el tipo se quedó en silencio. Le pregunté cuántas veces, desde cuándo, dónde. Me contestó todo. Todo. No me lo esperaba, la verdad. Pensé que iba a hacerse el idiota hasta el final. Pero no. Me lo soltó todo, como si se lo hubiera estado guardando también. Ahí fue cuando mi hermano cambió el tono. Se inclinó hacia mí, con esa mirada que no le veía desde que éramos adolescentes y lo provocaban demasiado. Me dijo que ella le había dicho que no me quería, que estaba conmigo por rutina,
que se quedaba por el niño y por no tener que empezar de cero. Eso me dio un nudo en el estómago. No por él, ni por mí, por el niño. ¿Y qué vas a hacer? Le pregunté, sabiendo que él ya tenía la respuesta pensada desde antes de salir de la casa. Voy a sacarla de mi vida, pero sin escándalo, sin que el niño vea nada. No quiero que ese cabrón crezca con gritos, ni con portazos, ni con recuerdos de su mamá y su papá peleando. Pausa. Traga saliva. Voy a esperarla esta noche. Le voy a decir que ya sé todo, que tiene que irse. Y si intenta negarlo, le voy a mostrar las pruebas. Pero no quiero escenas, solo quiero que se largue. Yo solo asentí. Pero lo que no sabíamos, lo que ninguno de los dos se esperaba, es que ella ya sabía que él lo sabía. Y no porque él se lo dijera, ni porque el otro tipo la delatara, sino porque la noche anterior, mientras dormíamos, ella encontró el sobre vacío en el bote de basura del baño. Fue ella quien sacó las hojas, las leyó. Se encerró en el cuarto del niño para no despertarnos, y las volvió a poner en el sobre. Pero ya había leído todo, sabía exactamente qué venía. Y en vez de quedarse, desapareció. Esa noche, cuando mi hermano volvió a casa después del trabajo, no estaba. Sus cosas tampoco. No hubo gritos. No hubo discusión. Solo una nota. Ya no hay nada que arreglar. No me busques. Mi hermano la leyó. La dejó sobre la mesa. Y siguió con su vida como si fuera una factura más que pagar. Pero al día siguiente, el verdadero infierno empezó. Pensamos que lo peor ya había pasado. Que se había ido y listo. Que mi hermano por fin iba a poder respirar. No fue así. 2 días después, llegaron los mensajes. Primero a él. Luego a mí. Largos, llenos de veneno. Primero intentaba quedar como víctima. Decía que él no la entendía, que la había dejado sola emocionalmente, que solo se había sentido vista con otra persona, que no era su culpa, que el amor no era suficiente. Palabras huecas, repetidas, sacadas de algún manual barato de justificaciones. Mi hermano no respondió. La dejó en visto. Cuando vio que no le funcionaba el papel de víctima, pasó a las amenazas. Si no hablas conmigo voy a contarle al niño todo. Voy a decirle que fuiste tú quien arruinó nuestra familia. Voy a hacer que sepas lo que es perderlo todo. Yo le dije que la bloqueara, que no tenía nada que temer. Pero él no lo hizo. Me dijo que quería tener registro de todo lo que ella mandara. Por si acaso. Por si un día esto se volvía algo legal. Y tenía razón. Porque no pasó ni una semana antes de que ella empezara a aparecer en el colegio del niño. No para recogerlo, no para visitarlo de verdad. Solo para estar ahí. Como si quisiera que el niño la viera, que preguntara por ella, que se sintiera confundido. Como si estuviera jugando a sembrar caos poquito a poco. Mi hermano tuvo que ir a hablar con la escuela, avisar lo que estaba pasando, pedir que no la dejaran acercarse sin autorización. Lo aceptaron. Por suerte, tenían antecedentes de otros padres en situaciones parecidas y fueron comprensivos. Pero la gota que rebalsó todo fue una noche en la que recibí una llamada a las 2 de la mañana. Era mi hermano. Cuando contesté, no dijo nada al principio, solo respiraba del otro lado. ¿Qué pasó? Le pregunté, ya medio vestido por si tenía que salir. Está afuera. ¿Quién? ¿Ella? Está parada frente a la casa. No toca la puerta. Solo, está ahí. Agarré las llaves, subí al auto y fui. Cuando llegué, él estaba en la puerta, parado como una estatua. Y sí, ella estaba al otro lado de la calle, mirando, como si esperara algo, como si supiera que ya no podía entrar, pero igual quería hacerse notar. No le gritamos, no la confrontamos, solo la miramos. Después de unos minutos, se fue caminando, sin decir nada, como si eso fuera suficiente para hacernos sentir que seguía ahí, que no iba a desaparecer del todo. Después de eso, mi hermano fue a un abogado. No quería pelear por custodia, ni por propiedades, solo quería establecer legalmente que ella no podía aparecer así, que no podía perturbar la vida del niño, ni la suya, ni la mía. Iniciaron un proceso, papeles, declaraciones, todo el trámite, y en medio de eso, ella se empezó a hacer la mártir con la familia, con amigos en común, con su madre, su hermana, hasta con la prima esa que nadie ve desde 2010. Empezó a mandar mensajes diciendo que mi hermano la había echado injustamente, que yo la había espiado, que todo era una conspiración para dejarla sin nada. Y algunos le creyeron. Hubo gente que me escribió preguntando si era verdad que yo había hackeado su computadora, que la había perseguido, que quería destruir su vida. Y eso me hizo hervir por dentro, no solo porque era mentira, sino porque esa gente que preguntaba, eran las mismas personas que vieron a mi hermano trabajar 12 horas diarias por su familia durante 5 años. Pero no dije nada. Mi hermano me lo pidió. Déjalos hablar. El tiempo acomoda todo. Y tenía razón. Porque una semana después, uno de sus primos, de esos que habían creído su versión, lo llamó llorando. Le dijo que la había visto en un restaurante, de la mano con el mismo tipo de las fotos, riéndose, haciendo planes de vacaciones,
Como si nada. Ese primo fue uno de los primeros en pedir disculpas. Y fue ahí que todo empezó a caer para ella. Pero todavía quedaba una pieza suelta. Algo que no entendíamos. ¿Por qué tenía tanto miedo de que contáramos lo que sabíamos? La respuesta llegó cuando un sobre sin remitente apareció en la oficina de mi hermano. Adentro, una foto. Ella y otro hombre. No el mismo. Otro. Y un mensaje. No es la primera vez que lo hace. La foto era clara. No era de ahora. Por la ropa, el peinado, el lugar, se notaba que era de hace unos años. Pero no importaba el cuándo. Importaba lo que mostraba. Era ella, besándose con otro hombre que no era mi hermano. Ni el tipo de las fotos del motel. Otro más. Tercer participante. Un triángulo convertido en cuadrado. Mi hermano me mandó la foto por mensaje. No me dijo nada más. Solo una imagen. Y cuando lo llamé, su voz sonaba distinta. Como si ya no quedara enojo, ni tristeza. Solo un vacío. Un cansancio que le venía desde adentro. Esto no es solo una infidelidad. Esto es un patrón. Sí, le dije. Es una persona que nunca dejó de jugar a dos bandas. Y ahí empezamos a reconstruir el historial. Él recordó que, hace años, justo antes de que se casaran, ella se había desaparecido por unos días con la excusa de visitar a una amiga que vivía en Oregón. En ese entonces, no preguntó mucho, confiaba. Ahora, todo encajaba. Esa foto podía ser de ese viaje. Él no sabía quién había mandado el sobre. Ninguna firma, ningún indicio. Pero alguien lo sabía. Y ese alguien quería que él también lo supiera. Tal vez un ex del tipo. Tal vez alguien con sed de venganza. O tal vez alguien harto de ver a mi hermano siendo usado. Nunca lo supimos. Y no hacía falta. El impacto no fue que ella lo hubiera hecho. Eso ya estaba claro. El golpe fue entender que todo había sido una mentira desde el principio. Desde antes del sí, acepto, desde antes del embarazo. Todo. Una cadena de falsedad que él aguantó sin saber. Y mientras tanto, ella seguía rondando. No se aparecía en persona ya, pero mandaba mensajes, indirectas por redes sociales, hablaba con cualquiera que quisiera oírla, cambiando su versión cada semana. Primero era una mujer abandonada, luego era víctima de una conspiración, después una madre luchando por su hijo. Nunca asumía nada, nunca pedía perdón. Y eso fue lo que más nos jodía a todos, que después de todo, ni una sola vez reconociera el daño. Yo por dentro esperaba que un día apareciera llorando, arrepentida. Que dijera, la cagué, lo sé. No para perdonarla. No, solo para que al menos algo de dignidad quedara en medio de tanta porquería. Pero no pasó. Nunca pasó. Mi hermano presentó los papeles de divorcio 2 semanas después de la foto anónima, sin escándalos. Solo presentó todo lo que tenía, las pruebas, los mensajes, la nota, hasta la foto de la calle. El abogado le dijo que estaba blindado, que no había forma de que ella pudiera quedarse con la custodia completa ni con la casa. Ella, al recibir los papeles, explotó. Primero lo llamó más de 10 veces en una noche. Después me escribió a mí. Lo arruinaste todo. Él te cree más a ti que a su propia esposa. Y fue ahí que entendí que todo esto, desde el principio, había sido una especie de competencia para ella. Como si no pudiera soportar que él tuviera a alguien más de confianza. Como si no soportara no controlar la narrativa. Porque eso era lo que le dolía. No que él la dejara. No que la familia ya no le hablara. Le dolía haber perdido el control. Pero no se quedó solo en eso. Al día siguiente, nos llegó otra amenaza. Esta vez más directa. Una denuncia falsa. A mi hermano. Por violencia psicológica. Por aislamiento del menor. Por acoso. Todo falso. Fue a la policía. Armó una historia. Dijo que él era inestable. Que tenía arranques. Que el niño estaba en riesgo. Mi hermano fue citado. Tuvo que presentarse con su abogado. Tuvo que demostrar todo lo contrario. Por suerte, ya teníamos todo. Mensajes, fotos, testigos, incluso la escuela respaldando que él era el único que se encargaba del niño. Después de 3 semanas de revisión, desestimaron todo. Pero no fue gratis, no fue rápido. Y no fue justo. Verlo pasar por eso, después de todo lo que ya había aguantado, me hizo prometer algo en silencio. Si ella volvía a intentar joderlo, yo iba a hacer algo. No sé qué. Pero no me iba a quedar cruzado de brazos. Y no sabía que esa oportunidad iba a llegar antes de lo que imaginaba. Porque una noche, a las 11:30, me llamó llorando. Después de todo lo que hizo. Y dijo una sola cosa. Necesito que me ayudes. Lo perdí todo. No le contesté al principio. Solo me quedé con el celular en la oreja, escuchando cómo respiraba entrecortado del otro lado. Era ella, sin duda. Llorando. No fingido. No como otras veces. Esta vez era real. Pero eso no significaba nada. No para mí. No después de todo lo que pasó. ¿Qué quieres? Le solté seco. Hubo un silencio largo. Ni siquiera intentó saludar. Estoy en un motel. No tengo dónde ir.
Mi hermana no me quiere recibir. Mis papás me cerraron la puerta. Nadie me habla. Nadie. ¿Lloriqueó? No tengo plata. Me echaron del trabajo la semana pasada. No puedo pagar ni este cuarto. Se hizo un silencio que se sentía sucio, pesado. Como si estuviera esperando que yo sintiera lástima. Como si creyera que todo el daño que hizo se podía borrar con un par de lágrimas. ¿Y por qué me llamas a mí? Porque, vos siempre fuiste el único que me decía las cosas de frente. Y, sé que te importaba lo que pasara con el nene. Ese fue el momento en que me calenté. No me uses al nene como excusa. Vos no me llamaste por él. Vos me llamaste porque no tenés a nadie más. Y eso no es mi problema. No me respondió. Solo sollozaba. Mira, seguí, vos armaste todo esto. Jugaste con todo el mundo. Traicionaste a mi hermano, mentiste, manipulaste, hiciste amenazas, armaste denuncias falsas. Todo eso lo hiciste vos. Nadie te obligó. Y ahora querés que yo aparezca con un salvavidas porque estás sola. ¿Y sabes qué? Ojalá te quedes sola. Porque por primera vez en tu vida, vas a tener que enfrentarte a lo que sos. Ahí corté. No esperé a escuchar más. No quería. No le dije nada a mi hermano al principio. Me guardé la llamada. Pensé que no valía la pena, que ya era parte del pasado. Pero 2 días después, cuando estábamos en su casa viendo una película con el nene, él me miró de repente y dijo: ¿Te llamó, no? Me quedé helado. ¿Cómo sabes? Porque me llamó a mí primero. No contesté. Supuse que te iba a buscar después. Vos siempre tuviste algo que ella odiaba y necesitaba al mismo tiempo, límites. Me reí, pero era una risa amarga. ¿Y qué vas a hacer? Le pregunté. Nada. Dejarla. Si toca fondo, que lo haga sola. No la odio, ¿sabes? Dijo, mirando al televisor sin verlo. Pero ya no siento nada. Y eso es peor que odiar. Pasaron semanas. No supimos más nada de ella. El divorcio avanzó rápido después de eso. Custodia compartida, pero con régimen claro. El niño no puede quedarse solo con ella sin supervisión por ahora. El juez fue justo. Vio los documentos, vio los mensajes, entendió la historia. Agradecí que todavía hubiera gente que mira los hechos y no las excusas. Mi hermano volvió a ser alguien reconocible. Se lo ve más tranquilo, más liviano. No feliz todavía, pero en camino. El nene sigue siendo un nene. Se adapta, juega, hace preguntas raras, se ríe de cosas simples. A veces pregunta por la mamá, pero no insiste. Sabe que algo cambió, pero lo lleva bien. Mejor de lo que esperábamos. Yo, sigo acá. No soy el héroe de nada. No fui valiente, fui necesario. Me metí porque no podía dormir sabiendo lo que sabía. Y aunque me amenazaron, me culparon, me intentaron dejar como el malo, hoy no me arrepiento. A veces, cuando pasa el tiempo suficiente, te das cuenta de que lo que hiciste, aunque fue una mierda vivirlo, era lo correcto.